que podamos entenderla, que podamos escucharla. Reprendemos, Señor, todo lo que quiere quitar nuestra atención y todo lo que quiere llevar la comprensión de tu palabra en esta mañana, Señor. Nuestras mentes están abiertas para escuchar tu voz y entenderla y empezar a caminar según tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenos días, es un placer estar aquí. A Clayton lo conocí ayer, pero con Lucas nos conocemos. ¿Cuánto hace que viniste a Rosario, Lucas? Hace 2017. 2017, ya 6 años que nos conocimos. Él era soltero todavía y vino a pasar un tiempo en la obra con nosotros. Y bueno, con Pablo Raíces, con mi amigo, habíamos estado hablando de una invitación para venir. Para mí es un privilegio poder estar aquí compartiendo la palabra. Aprendí de un teólogo que se llamó John Stott. Él ya está con el Señor, escritor de grandes libros como La Cruz de Cristo, Contracultura Cristiana, que un día me dijo: cuando prediques, sentate en el primer banco, no prediques como si todo lo supieras, sino como un aprendiz. Y yo me quiero poner también como un aprendiz delante de ustedes de todo esto que quiero compartirles. La vida cristiana comienza a cobrar sentido cuando abrazamos la gran comisión, cuando abrazamos la obra de Dios. Cuando yo no soy un verdadero militante de la misión, corro el riesgo de comenzar a vivir una vida cristiana egoísta, porque lo que voy a hacer es simplemente venir a la iglesia para recibir. Vengo, me reúno y espero a ver qué de bueno tienen para decirme del frente, o que el Señor me toque, o si vengo desanimado que me vaya con buen ánimo. Pero la verdad que la vida cristiana se vuelve en una tremenda y hermosa aventura cuando yo abrazo la gran comisión o la misión que Dios quiere para mí. Tenemos grandes héroes en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos. Nos encontramos con varios de ellos. Y que por el hecho de ser un poco más terrenales que Jesús, los miramos un poquito más como ejemplo a seguir. Pero yo quisiera mirar en esta mañana más a Jesús como ejemplo de cómo hacer la obra de Dios, cómo ser misioneros en el lugar donde Dios nos ha puesto. Lo que se llama la Gran Comisión está contenido en varias partes de la Biblia, pero yo quisiera que hablemos en esta mañana de la Gran Comisión en la mirada de 4 textos del Nuevo Testamento, no solamente en Mateo 28 o en Marcos 16, sino quiero que hablemos puntualmente de Mateo 25. Al final el título es El juicio a las naciones, que hablemos de Hechos 1:8, cuando Jesús se despide de sus discípulos y le hace el gran encargo de la comisión, y que hablemos, por supuesto, de Marcos 16 y Mateo 28. ¿Por qué quiero hablar de estos 4 textos? Porque me parece que estos 4 textos juntos son una descripción exacta de cómo ejerció, cómo desarrolló su ministerio el Señor Jesús en esta tierra, y por lo tanto es a quien tenemos que mirar. Si me permiten, yo escribí y publiqué en las redes una paráfrasis mía personal de la conjunción de esos 4 textos que se las quisiera leer.
como mostraron mi amor y compasión hacia estos pequeños, dándoles de comer, apagando su sed, recogiéndolos, los vestiste porque estaban desnudos y cuando estabas enfermo o en la cárcel los visitaron. Ahora con mi autoridad los envío a que sean testigos en su ciudad, en su provincia y en su nación y hasta lo último de la tierra. Y que lo hagan mis discípulos, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el camino expulsen demonios, hablen nuevas lenguas, y cuando intenten envenenarlos, no se preocupen porque no podrán, y aun cuando necesiten tomar en sus manos serpientes, salirán indemnes, y sanarán a los enfermos que se le crucen. A estos que han sido atrapados por mi palabra, los invitarán a aprender y poner en práctica todo lo que yo les he enseñado. Y tengan la certeza que todo lo van a hacer en mi poder y gracia, porque si transitan este camino, yo estaré siempre con ustedes. Creo que a través del tiempo nos enamoramos de la parte de la misión o de la gran comisión que menos nos cueste. Hemos escuchado hablar de la gran comisión y muchos hablan exclusivamente de Mateo 28. Y yo creo que hablan de Mateo 28 porque es la parte donde yo puedo tener más control de la misión. Cuando habla a enseñar a guardar todas las cosas que Jesús nos ha mandado, es mucho más fácil tener control sobre la parte didáctica del Evangelio que sobre la parte sobrenatural. Ahora mi pregunta es, ¿alcanza con la parte didáctica? Yo tengo una respuesta, definitivamente no. ¿Y por qué no? Porque la fuerza de voluntad, el empeño, es insuficiente para que la vida del hombre sea transformada. No alcanza. Yo puedo modificar algunas conductas, simplemente algunas, poniendo empeño y cambiando los hábitos. Pero hay muchas cosas que están arraigadas en nuestro corazón y en nuestra vida que yo no las puedo transformar, por más que me dedique. Vez tras vez voy a terminar como Pablo. El mal que no quiero hacer, eso hago. No es porque no lo quiero dejar, es porque no lo puedo dejar. Es importante que desarrollemos una enseñanza sistemática, buena, clara sobre la vida de la gente, pero es insuficiente. Vuelvo a repetir, ninguno puede basar su transformación en la fuerza de voluntad. Y entonces miremos un poco a Jesús. ¿Cómo era el proceso de evangelismo o cómo era el proceso de abordaje de la vida, de transformación de la vida de los que le seguían a Jesús? Al principio, cuando empecé a ver esto, me escandalizó un poco, sinceramente. Porque me tiró por tierra todas las estructuras que yo tenía de cómo predicar. Yo desde muy pequeño, yo me convertí cuando tenía 13 años, hace más o menos 22, 23, no, hace 49 años. Y en ese momento nosotros salíamos todo el tiempo a la calle y nos poníamos metas. Yo sabía cómo hacer las cosas. Ahora un día empecé a mirar a Jesús y Jesús me escandalizó. Porque Jesús predicaba de una manera increíblemente sintética. A Mateo le predicó un sermón muy largo. Le dijo, sígueme. A Pedro le dijo, Pedro, ahora que ya viste todo esto, bueno, vení que te voy a hacer pescador de hombre. Ahora, ¿cuál era la razón por esto
que Jesús dice y se condice con lo que nos enseñó Francisco de Asís cuando decía: predica todo el tiempo y cuando necesites usar palabras. El primer texto que quería abordar es el texto de Mateo 25, donde dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos? Sabemos el texto, ¿no? Y Jesús dice: en cuanto lo hiciste con uno de estos hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Algunos han creído que esta es una alusión exclusiva a que la iglesia desarrolle una labor social. Y es el primer error. La iglesia no desarrolla una labor social. La iglesia hace obra de misericordia, que es totalmente distinto. Ahora, tampoco es exclusivamente esto, sino a lo que se refiere Jesús. Tengan un corazón compasivo. No puede ser que el dolor del hombre les pase desapercibido, porque si el dolor que el que tenés al lado no te afecta, nunca lo vas a poder influenciar para bien. Vivimos en un país donde reciben mucho del Estado, mucha gente. Ahora no reciben compasión del Estado. Entonces es una obligación del Estado que me den. Nada es transformado. La verdadera transformación, ¿sabes qué sería? Es que cada uno aprenda el valor de ganarse el pan con su trabajo. Que fuera circunstancial. Si el Estado hiciera eso como una obra de amor, que no la puede hacer, porque lo único que, perdonen, lo digo yo, buscan votos. Pero si lo quisieran como una obra de amor, podría transformar algo. Esto no es simplemente es una obligación. La iglesia tiene que tener necesariamente un corazón lleno de compasión. Ese es el corazón de Jesús. Así era Él. Nosotros estamos en un barrio complicado, gracias a Dios, en gran parte se ha pacificado, pero en el año 2016 tuvimos 36 muertes por pelea entre bandas de narcotraficantes. Y nosotros en medio de ese tiempo estuvimos una campaña. Y el Señor nos habló particularmente primero a mí y me dijo: Claudio, quiero que le des de comer a la gente. Y yo junté a mis líderes y le dije: bueno, Dios me dijo esto, que le demos puntualmente lunes, miércoles y viernes de cenar a la gente del barrio. Y los hermanos me hicieron una pregunta. ¿Te imaginas cuál pregunta, Clayton, me hicieron? ¿De dónde vas a sacar la plata? Y yo le dije: mira, si el Señor me lo dijo. Y pasaron grandes milagros, haber cocinado para 60 y terminar de darle comer a 200. Dios hizo grandes cosas en ese tiempo. Pero yo creo que la transformación más grande fue el roce con la gente, que llenó el corazón de los hermanos de misericordia. Vino la pandemia. Un club de fútbol del barrio empezó a darle de comer a la gente. ¿Y saben lo que hicieron? Lo primero, llamaron a los medios. Nosotros llevamos 3, 4 años, 5, no sé cuánto, dándole de comer, pero esto es al primer día, estaba el canal de televisión. Qué grande el club de fútbol que le da de comer a la gente. Entonces vino el presidente del club a hablar conmigo y decirme: pastor, tiene que cambiar el día de que usted le da de comer a la gente, porque nosotros le vamos a dar lunes, miércoles y viernes. Y yo le contesté: mirá, a mí Dios me dijo que
le dé lunes, miércoles y viernes, así que no lo voy a cambiar. Pero quédate tranquilo, hay mucho hambre, lo podemos hacer los dos. Y algunos hermanos se preocupaban porque algunos que venían dejaron de venir. Y entre ellos había un hombre que tiene algún problema que se llama Arturo. Y Arturo dejó de venir. Hasta que un día volvió Arturo. Y yo le pregunto, hola Arturo, ¿qué haces? ¿Qué pasó? ¿Era fea la comida del otro lado? No, pastor, dice, era rica, pero ¿sabe lo que pasa? Me daban la comida como si me estuvieran haciendo un favor. Y acá dice, yo no sé si vengo más por el abrazo de los hermanos que por la comida. Porque acá no es solamente la comida. Uno se siente querido acá. Esa es la compasión de la iglesia. Debemos tener un corazón compasivo, pero tampoco ampararnos en que si ustedes, hay algunos hermanos que tienen esa gracia de decir, nosotros estamos haciendo, vieron como cuando lo colectivo intenta convertirse en individual, pero es al revés. Lo individual es lo que convierte lo demás en colectivo. Cada discípulo teniendo un corazón compasivo. El corazón compasivo te despierta a detectar el dolor de la gente. No te pasa desapercibido. Estaba volviendo de estacionar el auto. Bueno, en Rosario también hay muy poco lugar para estacionar. Y lo había dejado en una cuadra y venía caminando y venía un muchacho con una pala en una bolsa, con una sonrisa enorme y con ganas de charlar. Y me dice, no lo conozco yo, pero me cruzó, me dijo, estoy contento. ¿Ah, sí? Contame por qué. Tuve 3 changas hoy. Le voy a poder dar de comer a mi familia, me dice. No me digas, qué bien, qué alegría, qué bendición. Y sí, porque esto, y me empezó a contar. Y llegué a la esquina y yo tenía un billetito acá. Y le digo, bueno, yo tenía que ir a mi casa, che, qué alegría, Dios te bendiga. Y le di la mano para despedirlo y le puse el billete. Y él agarró y me dijo, no, pastor, yo no le he dicho que era pastor. No, pastor, dice, no le decía para esto. Le digo, déjame ayudarte, ya que Dios te bendijo, yo también quiero bendecirte con esto. ¿Cómo estás con Dios? Y la verdad que estoy alejado, estoy mal, pero tengo que acercarme. Se predicó solo, te digo la verdad. Empezó a hablar y a hacer un acto de autoevaluación y su lejanía de Dios. Y me quiero acercar. Cuando vuelva voy a hablar con mi esposa para ver si nos acercamos a alguna iglesia. No le prediqué. Un hermano al que quiero mucho tiene una frase que a mí me encanta. Dice que cambió el púlpito por una cocina, porque la cocina predicaba mejor. Pero no como el hecho técnico, ¿me entienden? Con un corazón compasivo. Jesús tenía este corazón. Al joven rico lo sacudió mal, le dijo, discúlpenme, son expresiones que yo tengo, pero le dijo algo hasta antibíblico. Porque no es un principio, vended todo lo que tenéis y darle a los pobres. Sin embargo, él le dijo eso. ¿Y el joven rico cómo se fue? ¿Cómo se fue el joven rico? Triste, no enojado. ¿Te imaginas si vos le decís a alguno, vos vení, que tenés toda esa fábrica, vendé todo y dáselo a los pobres? Te va a decir, pero vos estás loco, ¿dónde saliste? ¿O no? Este se fue triste. ¿Por qué? Porque habrá pensado, qué lindo hubiera sido ser su discípulo. Pero tengo demasiado. Porque eso es lo que causaba Jesús. Un día iba caminando Jesús mirando para arriba. Raro, ¿no? Zaqueo, ¿qué haces ahí arriba? Y Zaqueo era de lo peor, ¿eh? Las casas en Palestina tenían una escalera por fuera que iba a la terraza. ¿Por qué? Cuando pasaba alguien importante, era vital que cualquiera se suba a la terraza de cualquier casa y era natural. Entonces el dueño se subía para ver cómo pasaba y se encontraba con 10 personas. Ahora, Zaqueo no subió a ningún techo de la casa. ¿Saben por qué? Porque alguno se iba a confundir y lo iba a empujar sin querer para abajo. Porque Zaqueo robaba.
porque Zaqueo le robaba el dinero a los judíos para darle una parte a los romanos y otra parte se la quedaba a él. Sin embargo, Jesús lo miró. Y Zaqueo vivió el momento más extraordinario de toda su vida. Siendo el más despreciado, se sintió amado por el ser más importante del universo. Debemos encarar como iglesia la misión con compasión, con un corazón compasivo. Que el motor de que yo pueda hablar de Cristo a otros sea la compasión y el amor, no sea lo tengo que hacer. Los mandamientos hay que cumplirlos. Es cierto, pero la misión tiene que tener como motor la compasión y el amor a los olvidados de este mundo. Yo dejé por ahí algunos libros, si alguno quiere comprar, y lo voy a dejar también. Yo escribí 7 libros, está el último que es, ¿cómo se llama? Si hubiese sabido antes. Pero en un libro que se llama Aceite para tu lámpara, que habla sobre la compasión, escribí esto: la labor social llena estómagos, la obra de misericordia llena de luz la vida de los necesitados. La labor social llega al límite de lo programado. La obra de misericordia, mientras haya dolientes, nunca terminan. La labor social la llevan a cabo personas que esperan realizarse a sí mismos. Las obras de misericordia son abrazadas por los que quieren alegrar el corazón de Dios. La labor social pone en plano superior al que la realiza. La obra de misericordia genera siervos. La labor social acalla conciencias. La obra de misericordia te garantizan entrar en el gozo de tu Señor. Llénate el corazón de compasión, del Espíritu de Cristo. Llénate de esa compasión que, como decíamos, no deja que no puedas ver a aquellos dolientes que están a tu alrededor. Lo segundo que quiero hablar es la dimensión geográfica de la misión que está contenida en Hechos 1. Jesús en Hechos 1:8, cuando le pide a los discípulos que se queden en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Esto lo decía de esta manera: en la ciudad, en la provincia, en el país y hasta lo último de la tierra. Así es la escalerita. Muchos sueñan con la misión como si la misión estuviera afuera y no hacen nada en lo local. Y eso es un grave error. Una vez yo me acuerdo, cuento esto como algo simpático, gracioso, pero vino un hermano que conozco, que estoy ayudando en Córdoba, en Andalucía, y es un hermano muy querido por nosotros y estuvo en casa de Pablo también, y estaba en la congregación y llama a una hermana que se quiere ir de misionera, creo que a Ruanda iba a él, y le habla a este muchacho y le dice: David, ¿estás mañana a la mañana? Porque tengo miedo de ir a la noche al barrio. Y se viene a Ruanda. Y tenían miedo de ir a nuestro barrio a la noche. Nos reíamos con David, no de ella, pero del planteo. Lo que vos no haces en tu ciudad, ¿no? Que no pretendas con una visión, ¿cómo decir? Con una visión así de gran misión, hacerlo afuera. Empecé en tu lugar. Y si Dios te llama, andate a tu provincia. Y si Dios te llama, anda por todo el país. Y si Dios te llama, hasta lo último de la tierra. Yo he ido a lugares lejísimos, en el extremo norte de Europa, en un montón de lugares. He estado en África. Pero primero tuve que hacer el caminito acá. Porque es así. La misión local te va a llevar a otros lugares. Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer los discípulos? Mira, hacer discípulos no es invitar a alguien a la iglesia, aunque está bien que lo invites, no está mal. Tampoco es
apuntar a hacerlo miembro de la congregación en lo formal, hablo, ¿no? en su participación. Un discípulo tiene que pasar por la puerta, tiene que pasar por el bautismo, tiene que arrepentirse en primer lugar y después bautizarse y después ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos esto? Ejercemos compasión. Pero es necesario que este mundo vea a Dios. La compasión va a despertar la necesidad de Dios, pero ¿cómo lo van a ver? Dice Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos que disponernos a que el Espíritu Santo comience a obrar entre nosotros de manera maravillosa y no utilizando a un iluminado. Hechos cuenta cómo buscaron de diáconos para que den de comer a la gente, a gente que tenía que tener una serie de requisitos, pero la mayoría sanaban, resucitaban muertos, hacían un desastre en el buen sentido y los llaman para diáconos. Porque la naturalidad de nuestra vida debiera ser vivir al lado de un Espíritu Santo que hace todas estas cosas. La gente tendrá más o menos demonios que antes. ¿El pecado está peor o no? ¿Está más abierto? Y entonces necesitamos empezar a escuchar la voz de Dios y ejercer nuestro ministerio también ahí, orando. Si no te animás, le pedís a uno de los pastores, pero ayudando para que la gente sea realmente libre. Yo en este pedacito, estoy tratando de controlar la hora para que no se me vaya, pero en este pedacito quiero contarle algunos testimonios puntuales. Dios quiere hacer la obra entre nosotros. Le contaba a los hermanos, había una mujer que vino a uno de nuestros encuentros de gente nueva, que el marido estaba en una logia hitleriana. Y se le había aparecido Hitler, un demonio era, y le había dicho que tenía que matar a la esposa y a las hijas. Y así cae esta mujer al encuentro con su temor y poseída por demonios. Fue libre. Y los hermanos me decían, uy, pobre, mira, ahora va a ir Le digo, pobre el marido. Y a los 15 días estaba en la puerta del salón el marido esperándome, pastor, tengo que hablar con usted. Sí, decime, ¿qué te pasa? Dice, no sé qué me pasa, pero ¿se acuerda? Hace 15 días cuando vino mi mujer a una reunión que tuvieron todas las tardes, ahora no puedo dormir con ella. ¿Por qué? Me da miedo. Ella duerme como con una paz y yo la veo y tengo que salir de la habitación. Están sirviendo al Señor juntos, convertidos. Dios nos da poder para que nosotros ejerzamos un ministerio con milagros, con cosas sobrenaturales al mundo, no imaginadas por nosotros, cosas en las cuales Dios te va a poner. Hay una hermana de nuestra congregación, ellos estuvieron apartados durante unos años y el año pasado le detectaron cáncer de mama. Cuando le hacen el análisis tenía 20 tumores en el hígado, tomado la columna vertebral y la base del cerebro. Tenía aquí lacerado el hueso por el cáncer. Vuelven al Señor, ella especialmente, y empezamos a ayudarlos. Ella muy dolida, a mí me encantaba, pues estaba más dolida por el tiempo apartada
que por su misma enfermedad. Y le van a hacer un catéter aquí para poner la medicación. La duermen, cuando la tratan de despertar, no la pueden despertar. La presión le da 10, le da 8, le da 4 y desaparece la presión. Es de una localidad que está a 60 kilómetros de mi ciudad, un pueblo pequeño. Los médicos empezaron a desesperar, no podía reaccionar. Después de 6 horas la cargan en una ambulancia para que recorra el puente, es una ciudad que se llama Victoria, que está enfrente de Rosario. Recorre el puente, llega al hospital muerta para los médicos. Y la hacen revivir en el hospital. Nosotros estábamos pendientes, el miércoles vamos con mi esposa Daniela a verla, y cuando llegamos, María, ya repuesta, le dice al marido: por favor, decile a mamá y a tu mamá que se vayan, que quiero hablar con Claudio y Daniela. Así que cuando habla con ella dice: bueno, yo quiero contarles lo que me pasó. En el momento que me dormí, yo llegué a un lugar que era como un prado y luminoso, y había una paz. Y en eso vi a mi sobrinita discapacitada, que hacía 5 años se había partido con el Señor. Y vi a un cliente de mi negocio que había muerto de COVID y yo sabía que era cristiano. Y me di cuenta que estaba en el cielo. Pero no me animaba a levantar la cabeza porque tenía tanta vergüenza por los años de apartada, por más que ahora estaba con el Señor. Y sentí una luz y sentí la presencia del Señor al lado mío. Y le dije: por favor, dame un tiempo más, la última oportunidad. Tengo mis hijos pequeños y yo quiero llevarlos a que conozcan a Cristo. Dame una oportunidad. Y dice que en ese momento ella volvió en un shock en sí a su cuerpo. Cuando llegó a su pueblo, ni la enfermera ni la médica lo podían creer. La médica le dijo: vos estabas muerta. Igualmente, cuando salió, él le pregunta al oncólogo: ¿qué sobrevida tiene mi esposa? Y le dijo el oncólogo: hoy. Esto hace 8 meses. Lo lacerado del hueso de la cabeza desapareció. Los tumores de 3,5 centímetros, los 20 del hígado, tienen 0,8 y se encapsularon. Le quedaron 2 tumores en la mama, pero se llaman marcadores de cáncer, que tienen que dar más de 35, a ella le da 11. No siente nada. En el pueblo le dicen: esa es la chica que estuvo muerta y que resucitó. La oncóloga le dice: mira, tengo una fundación para ayudar a enfermos de cáncer, quiero que vos te sumes para darle ánimo y esperanza a los enfermos. Y María le dijo: mire, doctora, pero yo tengo que hablar de Dios, que me sanó. Y dice: pero habla de lo que quieras, ¿qué me vas a contar a mí si yo te vi muerta y estás viva? Abrimos ahora, a partir de la semana que viene, un grupo en la casa y vamos a orar por los enfermos. Usamos un lugar adelante y ya tienen como 20 invitados enfermos que van a venir esperando su sanidad. Y yo tengo la certeza de que Dios va a hacer milagros. Porque Dios lo quiere hacer. Animate a orar por tus compañeros de trabajo. Animate a invocar la presencia del Señor con tus vecinos. Cuando alguno estoy preocupado porque está enfermo, déjame orar por vos. No le digas: te voy a poner en cadena de oración, ¿viste? Ora en el momento. Yo hasta hace poquito trabajaba como director general de informática en el Consejo Deliberante de Rosario. Y el último año perdí todos los prejuicios de todo. Estaba por jubilarme, no sé si me pasó eso, pero oraba, me acuerdo, una vez vino una mujer y me dice: Claudio, tengo a mi nietita enferma y estamos encima del ascensor. Vamos a orar. Bueno, orá. No, vamos a orar ahora. Cerrá los ojos. Y yo sentía que el ascensor hacía que abría la puerta, cerraba. No sé cuántas habrán pasado, estaba orando yo. Y cuando termina de orar, la llaman por teléfono. No lo puedo creer. No me digas, estaba orando acá con un compañero de trabajo, pastor, por ella. La iban a operar y la estaban sacando del hospital porque estaba sana.
Otra vez me acuerdo, viene uno que era un personaje, ordenanza. Nosotros hacíamos encuentros para Semana Santa y para Navidad para hablar con los empleados que tenían fe cristiana. En realidad le predicábamos el Evangelio. Y estaba en el hall de entrada y viene y dice, orá por mí porque me siento mal. Y empiezo a orar y dice, no, poneme la mano en la cabeza, me dijo. Así que estábamos ahí, le puse la mano en la cabeza, ¡pum!, al piso. En medio de la gente que entraba a hacer trámites. Y siento que uno dice, no se preocupen, es pastor, oró por él y se cayó. Dios obrando de manera natural, sencilla. Dios nos quiere usar, depender del Espíritu Santo de Dios para hacer la misión. Me queda poquito, pero les quiero contar algo que contó un autor. Yo tengo, ahora no tanto, pero tengo una relación bastante cercana con Marcos Vidal. Y nosotros hablamos, nos gustaban los mismos autores. Y fue un hombre que se llama Philip Yancey, que es un autor muy, muy bueno, a mí me gusta mucho, a predicar a lo de Marcos. Y Marcos me mandó el mensaje. Entonces él comenzó a contar que él escribió un libro que se llama La Oración, yo lo he leído, que le faltó la parte sobrenatural. Entonces, como es periodista, empezó a preguntarle a sus amigos, ¿crees que Dios hace milagros? Y uno le dice, sí, que es cirujano. ¿Y cuánto hace la última vez que viste un milagro? Y hace 7 años, y bueno, hasta que se encontró con un amigo que se llamaba Bob, que trabaja con los homeless en Chicago, con los hombres sin hogar. Y él se dedicaba a limpiar muros con arena a presión. Y siempre estaba en el exterior y el socio no le había dicho que tiraba dióxido de carbono en la máquina porque estaba andando mal. Y fue a hacer una limpieza en un lugar como este. Y al estar cerrado, el dióxido de carbono lo intoxicó y cayó desmayado. A 5 horas de distancia, en otra ciudad, un amigo de él iba con el auto y Dios le dice, orá por Bob porque Bob está en problemas. Él paró su auto, oró, clamó al Señor, sintió paz, continuó. Así 3 veces. A la tercera vez dijo, no, esto es serio. Y tomó el auto y recorrió las 5 horas hasta llegar a Chicago. Cuando llegó a Chicago empezó a preguntar al amigo en común, ¿dónde está Bob? Hasta que uno dice, mira, me parece que estaba trabajando en tal o cual lugar. Llega, lo encuentra tirado, lo carga en su auto, lo lleva al hospital y le salva la vida. Entonces cuando termina, Yancey le pregunta, vos disculpame, pero ¿no tenés un Dios un poco complicado? Le dijo. ¿Por qué buscó a uno que estaba a 5 horas? Si podría haberle dicho a alguno de Chicago. Y Bob le dijo, no, Philip, no te confundas. Yo estoy seguro de que Dios le dijo a 99 antes que a mi amigo que venga. Pero los 99 no le hicieron caso. Y terminó diciendo, Dios sigue queriendo hacer milagros en esta tierra, pero le hacen falta socios. Y lo que yo te estoy diciendo hoy, te estoy convocando a ser un socio de Dios en la tarea ministerial, pero también en que Dios sea manifestado a través de la sobrenaturalidad. No te digo que la busquemos así porque sí. Digo, estemos atentos a que Dios nos use. Hay otra que te tengo que contar, no puedo dejar de contarla porque es familiar. Yo soy 4ª generación de pastores. Mi bisabuelo, don Natalio Pagura, vino en el año 1876 a Argentina. Se instaló en Arroyo Seco. Él era sacristán de una iglesia católica y tocaba el órgano en la iglesia. Recibe una Biblia, se convierte a Cristo y deja de ir a la iglesia. Y empieza una obra con don de sanidad. Yo me encontré con un hombre de casi 80 años que me cuenta que mi bisabuelo, dice, pero no era curandero, era un hombre cristiano que oraba por la gente. Yo nací
inválido de nacimiento y pude caminar cuando Él oró por mí. Así me encontré en la vida con mucha gente. Hace poquito en la base de Jucum de Rosario me encontré con una mujer. Me dijo, ¿tiene algo que ver con el viejito Pagura? Yo creí que se refería a mí, pero tampoco estoy tan viejito, 61. No, me dice, no, pero ¿quién? ¿Natalio? Sí, Natalio ese. ¿Por qué? Y porque en el año 1900, cuando mi abuelo tenía un campo, él pasaba por el campo orando por la gente. Y mi abuelo le dice, ¿cómo voy a creer si mire tengo todos los animales acá que se me están muriendo? Y dice, si yo oro a Dios y se le sanan todos los animales, ¿usted se va a hacer cristiano? Y dijo, sí, oró y se le sanaron todos los animales. Así que este hombre después se convirtió en un pastor y otro pastor y otro. Pero había hecho tanto lío en una localidad que se llama Arroyo Seco, que el cura, el juez de paz y el comisario se complotaron para matarlo. Y él tenía una cosa un poco extraña. Él oraba a Dios y Dios le decía, ¿te va a pasar esto o se va a sanar o no se va a sanar? Cuando oraba, ¿no? Y estaba orando y Dios le dijo, anda a comer con ellos, pero te van a envenenar. Porque cuando le invitaron, él le preguntó al Señor. Y le dice a la esposa, mira, Claudia, se llamaba tocaya mía, me dijo el Señor que vaya, pero me van a envenenar. Pobre mujer, ¿te imaginas? Y fue don Natalio, y cuando llegó la hora de hacer el brindis final, cuando se iban, él levantó la copa y dijo, dice el Señor, aunque bebieres cosas mortíferas, no les hará daño. Y como dicen los chicos ahora, fondo blanco, se tomó todo. Así que los tres salieron a ver cómo se caía. Tardó 25 años en caerse muerto. El comisario y el juez de paz se fueron del pueblo. El cura y el juez de paz se fueron del pueblo. El comisario se convirtió a Cristo y fue su mejor discípulo durante toda la vida. Hay uno solo que no quiere que camines en las experiencias que el Señor te quiere dar. Se llama diablo. Porque sabe que la iglesia que se reviste de poder es la iglesia que va a transformar este mundo. Lo cuarto, enseñarle a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Pero fíjate vos, primero dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo? Lo vas a hacer en mi poder. Y cuando termina, dice el texto que hoy nombró Clayton. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿para qué va a estar con nosotros Él? ¿Cuál es el deseo de estar con nosotros? ¿Simplemente va a estar para ver que hagamos las cosas bien? ¿Simplemente va a estar para controlarnos, para que cuando nos equivoquemos nos toque el hombro y nos diga, te equivocaste, así no se hace? No. Él lo que nos está diciendo es, a través de mi Espíritu Santo, voy a estar con vos. Servite de mi presencia. Utilizad de mi presencia. En nuestro discipulado cristiano tiene que estar presente el Espíritu Santo. Mirá, últimamente me encuentro con mucha gente que me dice lo que vos me dijiste y yo ni sé lo que le dije. Ayer me llamó una chica de España y me dijo, vos le dijiste a mi papá, le diste una palabra para mí tal o cual cosa y se cumplió y quiero que me cuentes, y yo no sabía de qué estaba hablando. Pero ¿sabes por qué? Porque yo intento desaparecer. Intento no ser yo ni mis argumentos humanos, tratar de que el Espíritu ministre a la gente a través mío. Y Dios hace la obra. Dios hace la obra. Valgámonos del Espíritu Santo que está con nosotros para que Él ministre, para que Él trate, para que Él toque los corazones, para que cuando hablemos sepamos qué hay detrás de la persona. Mirá, yo estoy hablando últimamente bastante con algunas congregaciones que la gente está atado por el pasado y por el futuro. El pasado y el futuro se meten en el presente de la gente. No es raro lo que estoy diciendo, aclaro. El pasado se mete con los rencores porque no perdonamos. Se mete con las culpas de los pecados que no confesamos. Y
Se mete con el dolor de lo que vivimos y no pudimos ser sanados. El futuro con la incertidumbre. Todo eso lo arregla y lo sana el Espíritu Santo de Dios. En nuestra tarea tenemos que depender de Dios. Cuando no sepas, no hables. Podés preguntarle a tu hermano, pero también le podés preguntar al Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo en este momento? Usame, por favor. Uno de los pastores que reconocimos hace poquito era uno de los jefes de la barra brava de Newell's, ligado al narcotráfico y todo esto famoso. En Rosario se convirtió, lo ganamos para el Señor en la cárcel hace 12 años, más o menos 10 años, y hoy es pastor de nuestra comunidad. Pero había un hermano de él que tenía una cara de pocos amigos en la cárcel y yo nunca lo volví a ver. Y resulta que el otro día en Pentecostés, cuando bajo, estaba esperándome. Yo no lo había conocido, de la cara distinta, parecía hasta más joven. Y me dice, Claudio, ¿te acordás de mí? Le digo, uy, Tato, ¿cómo te va? No te había conocido. No, te quería decir, no le dije nada a Juan, pero te lo quería decir a vos personalmente. ¿Te acordás ¿Te acordás que yo estaba de muy mal humor en la cárcel cuando vos venías a predicar? Sí. Eso sí me acuerdo. ¿Te acordás la palabra que me diste? No. Bueno, durante 5 años, todas las noches, el Señor me repetía la palabra que vos me diste, hasta que a los 5 años bajé la barrera y me entregué a Cristo y hoy soy una persona nueva. Yo me alegro porque no fue fruto de ni mi sabiduría humana, ni mi capacidad, fue fruto de mi inutilidad. Dejemos usarnos por el Espíritu Santo. Están hablando del Espíritu Santo, gloria a Dios que estoy en sintonía, pero dejémonos usar. La compasión viene del Espíritu Santo. La guía hacia si tenés que estar aquí o en un momento irte o lo que sea, viene del Espíritu Santo. Los milagros vienen de la mano del Espíritu Santo. La formación de la gente necesita de la presencia del Espíritu Santo. Te digo una sola cosa final. Nuestro discipulado cristiano tendría que tener el objetivo de relacionar a la gente con Dios. Yo puedo enseñar todo lo que yo sé y el otro lo puede aprender muy bien, pero si no se relaciona con Dios, no voy a lograr nunca el objetivo de la transformación de la vida de la gente. Es como el proceso biológico de un bebé. Cuando nace depende exclusivamente de la mamá, pero después la mamá empieza a sentir un poco de desarraigo porque va creciendo y ya va dependiendo del papá o de los abuelos hasta que un día quiere ser independiente cuando ya tiene 4, 5, 6 años. Pero en realidad es un cambio de dependencia. El discipulado tendría que tener el cambio de dependencia como objetivo. Al principio el discípulo no va a depender mucho de nosotros, no sabe nada, no sabe cuándo Dios le habla y lo guiamos, pero en un momento tiene que empezar a relacionarse con Dios. Y después que queda algo muy importante, la apertura del corazón, el orar juntos. Yo tengo que estar en luz y el discipulado lo uso para eso, para consultar las cosas importantes, para la comunión. Pero en el día a día yo no puedo tener un teléfono abierto 365/24 con mi discipulador. No lo voy a poder hacer. Y voy a depender del Espíritu Santo de Dios para vivir una vida en victoria. Lo más precioso que tenemos en esta vida es la misión. Es la misión. Es la posibilidad de afectar a la gente con el Evangelio de Jesucristo. Es lo más importante. Porque la misión no tiene el objetivo de llenar el salón de gente, ¿eh? No nos confundamos. Por supuesto que va a ser una consecuencia. La misión tiene como objetivo que los dolientes de este mundo, los afectados, los tristes,
los olvidados se encuentren con el Dios de amor que transforma definitivamente la vida. Aunque venga acá, aunque se vaya a donde sea, no me importa. Ojalá que venga acá, porque a mí me gusta que cuando yo le predico a alguno poder acompañarlo. Pero tiene que estar todo esto en funcionamiento. En mi gestión iban a hacer un negocio con informática se iban a robar $400.000. Y yo tenía que firmar porque era el director. Y cuando vi cómo venía el negocio, les dije que no. Yo no voy a firmar esto, yo soy cristiano. Y me mandaron a un muchacho grandote a decir que me iban a matar si no firmaba eso. Me dibujaron un cajón de muerto en la puerta de mi casa con las iniciales. Y bueno, toda la congregación se puso a orar conmigo, a cubrirme. El tema terminó que no se hizo el negocio. Pero el tiempo pasó y este muchacho que me había amenazado, su hijo se enfermó gravemente y no tenía dinero para hacerle un tratamiento. Entonces viene alguien y me dice, Claudio, ¿podremos hacer algo por él? Le digo, yo tengo cómo hacer algo porque podía hablar con una entidad que se llama Promoción Social, pero yo te pido algo, por favor que no se entere que fui yo. Así que le conseguimos el dinero, lo operó al hijo y pasaron como 4 años y vino llorando a hablar conmigo. ¿Cómo me pudiste pagar tan bien cuando yo te pagué tan mal? Le digo, mirá, así es Dios, así es Dios. Dios te ama a pesar de que vos has hecho muchas cosas malas. En la vida, Dios te ama. Bueno, Maguila le decían, se convirtió a Cristo, cambió su vida. Los tesoros más grandes que tenemos en esta tierra tienen que ver con esos tesoros que hacemos en el cielo también cuando alguno llega a los pies de Cristo. Simplemente no porque nosotros somos grandes predicadores, sino por dejarnos usar por el Espíritu Santo de Dios. A mí, si me permiten acá los pastores presentes, me gustaría que los que quieren ser socios de Dios en esta tarea se pongan de pie en esta mañana para que podamos orar juntos. Acordate, compasión, certeza geográfica donde tenés que estar, obrar del Espíritu Santo y la administración, enseñanza, para que sean discípulos de Cristo. Señor Jesús, estamos aquí sedientos, con un deseo profundo de recibir aún más de tu Espíritu Santo. Que tu fuego descienda con poder sobre cada uno de mis hermanos ahora. Con poder. Ese fuego que nos empuja a la misión. Porque tú dijiste que íbamos a recibir poder y íbamos a ser testigos. El poder para ser testigos ahora, en el nombre de Jesús, descienda sobre cada uno de mis hermanos. Comienza a tocar, Espíritu de Dios. Hay mucha sed en los corazones en esta mañana. Comienza a tocar, Señor. Espíritu de Dios, comienza a tocar. Comienza a hablar a cada uno de los corazones, poniendo nombres específicos, Señor. Nombres de personas que nos rodean y que necesitan de Cristo para que vayamos con una palabra espiritual, con una palabra tuya. Y toquemos lo más profundo del corazón con el Evangelio del Reino y se destruya toda estructura mental edificada por el diablo en los corazones para que el Evangelio no entre. Señor, revístenos de poder en esta mañana. En el poder de lo alto, revístenos, Señor, revístenos.
Toca, comienza a tocar, toca. Ministra sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, ministra, Espíritu de Dios. Trae tu presencia. Recibimos de ti, sedientos, necesitados. Recibimos de ti, Señor. En el nombre de Jesús.